Buen día, mi nombre es Julio de Sales Pérez. En este Congreso Internacional de la Psicobiología, tomo de manera relevante el caso clínico de uno de los pacientes que se presentarán a continuación, teniendo en cuenta que las enfermedades de la salud mental son problemáticas alarmantes para las personas. Como psicólogos debemos de conocer la definición de los conceptos de la neurobiología, psicofarmacología y la psicobiología. La neurobiología estudia la organización de las células del sistema nervioso que conforman áreas, órganos y sistemas neuronales, que procesan la información esencial del comportamiento. Esta rama de estudio es indispensable como psicólogos, ya que nos ayuda a comprender cómo se generan, cómo vive y cómo mueren sobre los cambios químicos que generan las neuronas. No solo nos permite conocer cómo funciona nuestro cerebro, ya que también tiene como objetivo comprender cómo se relacionan los sistemas sensitivos y motores, determinando un movimiento o conducta del individuo. La psicofarmacología es importante para los psicólogos, ya que no solo se dedica en escuchar a una persona, ni a abordar temas cognitivos o emocionales. Esta ciencia se especializa en el área clínica y en el ámbito de la salud. Esta especialidad de estudio es fundamental, ya que se trata de psicoeducar a las personas para que comprendan cuáles pueden ser sus efectos de consumir medicamentos, la forma de administrarlo y cuándo las implicaciones emocionales y cognitivas se presentan, como así también su proceso terapéutico. Los medicamentos que se recetan a los pacientes deben de ser diagnosticados antes por pruebas psicométricas para determinar dicho trastorno, como el que se va a presentar en esta conferencia. También tenemos la psicobiología, que es el estudio científico sobre los procesos mentales. Esto quiere decir que estudia las bases biológicas de la conducta en la cognición. Se enfoca en los procesos biológicos que involucran los comportamientos del humano. Su relación como las características es mediante la relación activa y adaptativa de los organismos con el medio ambiente. Es decir, que se relacionan mutuamente y evolucionan según donde sea el entorno donde se encuentre la persona. Para la presentación del paciente, acude una persona de la tercera edad, más específicamente de 65 años. Decide recurrir a la clínica del sector salud en el apoyo de las comunidades migrantes, ya que se presenta uno de los casos que con frecuencia se suele abordar en la especialidad de la psicología y la neuropsiquiatría. La señora se llama Juana. Acude con la preocupación de saber la situación en la que se puede intervenir en su caso patológico, ya que explica de forma alarmante y solloza que tiene problemas en relacionarse con otras personas, autoridades o familias. De manera específica, todo lo psicosocial o en su entorno. Comenta que esta problemática se ha mantenido presente desde que era joven, pero que no le tomaba mucha relevancia por el hecho de que no tenía ningún conocimiento de su trastorno. No obstante, también nos menciona que su rendimiento académico era bajo y que tenía dificultades para determinar o terminar de concluir sus actividades porque se enfocaba en otras sin motivo aparente. Nos platica que siempre la consideraban como una persona seria, pasiva, y en otras ocasiones se le miraba distraída con algunas cosas. En diversas ocasiones también suele recurrir a sustancias psicoactivas como las drogas o el alcohol, volviéndose un comportamiento preocupante y de suma importancia. Este trastorno del TDAH tiene una sintomatología que se caracteriza por la falta de atención, la hiperactividad y la impulsividad que se puede identificar en personas menores de edad, es decir, en niños, pero que cabe mencionar que puede persistir con el síndrome en la edad adulta con una mayor proporción evidente de los síntomas del trastorno, de los cuales algunos solo presentan síntomas de inatención, otros hiperactividad y existe también otros índices en los que los pacientes pueden presentar síntomas mixtos.
También existen síntomas adicionales que se relacionan o derivan de este trastorno como consecuencia de no tener una intervención adecuada en el sector salud del individuo. Este padecimiento y de otros trastornos agravantes que pueden generar conductas más preocupantes, como por ejemplo la depresión, el consumo de sustancias, trastornos del sueño y trastornos de personalidad antisocial, y que en un caso más delicado en la conducta del paciente puede llegar a tendencias y comportamientos suicidas. Sus alteraciones neurofisiológicas de la enfermedad del TDAH son una serie de alteraciones en la estructura de su mecanismo afectado por diversas anomalías cerebrales. Estas afectaciones se pueden percibir en las áreas prefrontales de los ganglios basales y el cerebelo. También se presenta la maduración cortical, en la cual se retrasa de dichas áreas en la corteza prefrontal dorsolateral y se relaciona con la memoria del trabajo, la corteza prefrontal ventromedial, con la toma de decisiones complejas y la planificación estratégica, no obstante también la corteza parietal con la orientación de la atención. Sus estructuras subcorticales del cerebro, denominada como la corteza cingulada anterior ventral y la corteza cingulada anterior dorsal, tienen como función en los componentes afectivos y cognitivos del control ejecutivo y que en los cuales se encuentran ligados a los ganglios basales, formando el circuito frontoestrial. Antes de decir qué tratamiento fue diagnosticado el paciente con este trastorno neurobiológico, es importante saber que los expertos en el tema, como los psicólogos o psiquiatras, solían implementar tratamientos de psicoterapia estructurada, aislada y conforme en el avance de la investigación científica de los trastornos neurobiológicos, se percataron que los fármacos tendrían una mayor efectividad para el trastorno del TDAH. Los fármacos en el tratamiento del TDA se clasificaron en dos tipos identificados como estimulantes y no estimulantes, en los cuales se tienen como recetados con popularidad los medicamentos farmacológicos estimulantes. Por poner un ejemplo, sería el metilfenidato y lixafetamina. Y de los dos no estimulantes sería el atomoxetina y la guanfacina. Para definir de manera más concreta a qué se refiere o cómo actúan en la neurona o de manera neurobiológica este tipo de fármacos. En los fármacos estimulantes actúan aumentando el neurotransmisor, la dopamina, en el espacio intersináptico, donde estimularán de forma más adecuada los receptores postsinápticos, y en los fármacos no estimulantes actuarán de forma diferente debido a que la atomoxetina aumenta el neurotransmisor noradrenalina en el espacio intersináptico y estimula de forma más eficaz los receptores postsinápticos, teniendo en cuenta que la guanfacina estimula directamente el receptor postsináptico alfa 2 adrenérgico. Para la explicación del mecanismo de acción de tratamientos psicofarmacológicos en la enfermedad que padece el paciente, es la afectación de la estructura que se encuentra por esas diversas anomalías cerebrales antes mencionadas, siendo perjudicado y evidenciado en las áreas prefrontales, los ganglios basales y el cerebro. También se presenta la maduración cortical, en la cual se retrasa de dichas áreas, en la cual cabe mencionar que la corteza prefrontal
dorsolateral se relaciona con la memoria del trabajo, la corteza prefrontal ventromedial con la toma de decisiones complejas y la planificación estratégica y la corteza parietal con la orientación de la atención. La comorbilidad es la presencia conjunta de otro diagnóstico en regla más que la excepción en los niños, adolescentes y adultos con el TDAH. Durante la infancia, el clínico debe de buscar positivamente cualquier manifestación de los trastornos del neurodesarrollo, incluyendo síntomas de los trastornos del espectro autista. También son frecuentes en los síntomas ansiosos en esta edad o en la edad de la niñez. Durante la adolescencia se debe de tener en consideración los trastornos de la conducta disruptiva, la depresión, la ansiedad y los trastornos por el uso de las sustancias que genera este tipo de patologías de trastorno neurobiológico. El paciente padece una adicción al alcohol, nicotina, marihuana, pero también hay que tener como importante que los adolescentes con TDAH son más propensos de consumir sustancias como las drogas o el alcohol. Los niños con TDAH se podrían sentir inclinados a consumir sustancias en las que los tranquilizan, además de que su cerebro podría ser más sensible a las drogas. Esto puede hacer que sientan los efectos con muchísimo más intensidad y en algunas ocasiones desarrollen una adicción mucho más rápida. Con frecuencia se busca un descanso de los síntomas del TDAH como los pensamientos acelerados y la hiperactividad. Es posible que progresen hacia una adicción más rápido que los adolescentes neurotípicos y la investigación también se ha demostrado que los niños con TDAH tienen una mayor tasa de abuso del alcohol. Fue una de las personas que recurrió o empezó a consumir drogas debido a que no hubo con anterioridad, cuando era joven la persona, no hubo un tratamiento psicológico sino hasta después, ya ahorita a su edad adulta, con lo cual se desarrolló esta adicción al consumo de drogas. Para los factores sociales del paciente se determinó dos tipos: el mayor riesgo de un trastorno coexistente y factores del medio ambiente. En el coexistente, es normal que los niños con TDAH por lo general tengan el trastorno de la salud mental adicionales como la ansiedad, depresión, trastornos negativistas, tener otro trastorno que aumente más el riesgo del abuso de sustancias. Sobre el medio ambiente o del entorno donde se desenvuelve el paciente, es común que los niños con TDAH tengan dificultades académicas o de adaptación y puedan atraer a otros con el mismo trastorno o sin problema o con problemas de la salud mental que comparten estas dificultades. Lo que sucede es que tienden a ser los que asumen riesgos en la escuela donde las sustancias están más disponibles para la experimentación. Para la conclusión de este diagnóstico y caso clínico es importante tener en cuenta el tener un diagnóstico determinado por los psicólogos, ya que gracias a la investigación se ha podido tener tratamientos tanto farmacológicos como terapéuticos y que son de suma importancia debido a que si no se atiende el problema como es debido, se puede agravar las problemáticas del individuo generando conductas más preocupantes en las que puedan ser mortales para las personas que padecen este tipo de trastornos neurobiológicos. Por ende, este tipo de información nos transporta a una manera de ver la forma adecuada cómo se debe de intervenir para atender una situación de la salud mental, siendo indispensable para mantener un equilibrio positivo en nuestra conducta y en nuestra vida diaria. Agradezco a mi docente a lo largo de este módulo y con esto finalizamos la conferencia.